Chilenas y chilenos. De todas partes. Nos de Arica encontramos a Magallanes. en otro de Cordillera capítulo a Mar. de Pastores De Arica y Parinacota. Ciudadanos. disociados. Disociados. ¿Cómo nos encontramos hoy? Nos encontramos espectacular. Estamos en plena campaña. Plena campaña, dándolo todo. Dándolo todo. Bueno, fue todo un éxito nuestra entrevista con la candidata Matei. Y hoy día tenemos el esfuerzo nuevamente y hoy vamos a tener a José Antonio Cast en exclusiva para ustedes. Bueno, Así que fue esta vez- más fácil acercarse esta vez a José Antonio Cast, pero así que el vínculo también fue más rápido, lo que nos sirvió para cerrar más rápido la entrevista. Así que gracias también ahí a José Antonio por el tiempito. Así es. ¿Cómo están, cabros? Aquí estamos disfrutando un poco ya el término del invierno que se acerca. Se terminó del invierno. Septiembre, eso quería decir. Eso quería decir. Oye, se viene septiembre. Sí, las fiestas patrias. Como que uno disfruta ser chileno en ese tiempo. Yo siempre disfruto ser chileno, pero es alegría septiembre, loco. Es tanta alegría en mi momento, yo creo que Navidad y después septiembre. Yo siento un placer especial cuando estoy mordiendo una empanada, escuchando cueca de fondo y sentado así. Es como... El olor asado a mí me vuelve loco. Yo creo que el 18 como que uno tiende a hacer sus tradiciones, ¿no es cierto? Tiende Sí, a como irse en la bola de sentirse patriota. Claro. Totalmente chileno. Nosotros tenemos con la Pati y con varios amigos allá en Valdivia la tradición de juntarnos a hacer empanadas. Ah, qué rico. Parte de tu Pa- 18. Oye, pero parte del 18. chilena porque la Pati Gourmet Máxima debe hacer una... No, la Pati es purista en ese sentido. ¿Ah, sí? Ah, ya. Lo que pasa es que en Valdivia hay un problema que las empanadas en general no son muy buenas. Entonces encontramos un lugar que tiene buena empanada, Ya. pero no es lo mismo que en Santiago. En Santiago una de las cosas que echamos de menos, de quizás la única. En Santiago son con chips, sí. Sí. Cuidado. Sí. Pero recuerdo que Con sorpresa. cerca de la Viña Cordillera había un local que era de empanadas así como bien famoso, que en ese tiempo era puro campo. Sí. Ahora Creo que sé cuál es. ahora la Moira Navarrete vive como a 2 minutos de ese lugar. Pero así una empanada, hermano, pero una bola Creo que impresionante. fui a ese lugar alguna vez. Creo que la primera vez que fuimos con tus papás. ¿En serio? Pero era un lugar impresionante, así como algo increíble y Pero eso, grandes y buenas. grandes y buenas, Que puede ser jugosa. grande, madame. La carne se nota que es carne picada en vez de carne molida. El huevo se nota que está fresco. así Una como- pregunta que puede dividir el país. ¿Pasa o no pasa? No pasa nada. ¿No pasa? Yo No. un poco sin paso. ¿Y tú? No, sí pasa. ¿Cuál es la función de la pasa? Yo creo que proveerle un descanso. A la acidez de la cebolla, como ya un puede ser. dulzón. Tal vez se metió para quitarle acidez a la mezcla y después era difícil encontrarla. se coló ahí. Se coló y Pero no sé, Hay gente que le gusta, que le encanta. le encanta. Sí. po. Sí, po. Pero mejor se come una empanada de pera. Tal no vez sé. esa persona en este mismo momento nos está escribiendo, dejándonos unos buenos deseos. Entonces Chile se va a dividir en esto. Oye, si va a ser así, Chile se va a dividir entre las Pasas. las pasas y las no pasas. Mira, según el chat GPT, las empanadas llevan pasas para equilibrar los sabores y aportar un toque dulce que contrasta con la cebolla y otros ingredientes. Estábamos, pero Estábamos Estamos dándole. Pero yo creo que Sí. tú te comí una empanada con cebollita porque te gusta el sabor a cebollita, po. Sí, Cebollita, igual. azúcar. Igual azúcar. la cebolla tiene un poco de azúcar. Sí, pues dulce. es La cebolla es dulcecita. dulce. Pero hay lugares que abusan de la cebolla y te le repite. Sí, te derretí. Te le repite. Lo que llaman la cebolla carnívora. Entonces tiene tiene su forma de hacerse. La masita con vino. Eso es muy, muy bueno. Hablando de Chile,
les tinca que hablemos de nuestras bandas favoritas chilenas porque me gusta. somos un país de gran tradición musical. Ponen Así música, es. yo pongo música chilena todo el 18, pero no solo cueca, yo pongo toda la música De chilena todo, así. Disfrutáis. Sí, disfrutáis pues, me todo. pongo patriota máximo, después no, pero septiembre sí. Vamos a dejar fuera así 3 bandas icónicas para que no nos funen, ¿ya? Los Jaivas queda fuera Sí. por demasiado Pero buena. reconocemos totalmente su... Queda fuera porque no puede, porque está Porque ya otro están como nivel. en un Olimpo. Todos- ¿sí? Todos ya, queríamos escoger a los Jaivas, entonces dijimos ya, los Jaivas no. no juegan los Jaivas, no juega Congreso. Congreso, no Congreso. juega, y yo creo que los 3 no tienen que Los jugar. tres. ¿Cierto? Sí. Son demasiado Tuvimos influyentes, el debate si entraba la ley o no entraba la ley, pero decidimos que... pero estamos bajo la gracia, así que Exactamente. tiro de gracia. Yo quiero proponer que, digamos, una banda muy mainstream. ¿Está bien dicho mainstream? Sí. La última vez dije mainstream y mainstream. Y una banda under. ¿Está bien dicho under? ¿O under? Ya. ¿Sí? Sí, ¿Ya? está bien. Una banda Ya. poco conocida. Yo quiero decir, chilenos y chilenas, que como disociado por el Distrito 20, quiero proponer como una de las mejores bandas a los Bunkers. ¿Están de acuerdo? Los Bunkers. Totalmente de acuerdo. Canción. Bunkers. Aplausos. Aplauso para- para los Bunkers. En mi gobierno, los Bunkers van a ser el nuevo himno nacional. Y va a ser Entre mis brazos. Córrele, maestro. Qué chileno. Muy chileno. Ese Tom. Serón Del liceo. resonante. Yo tengo una historia con los Bunkers, Ah, sí. pero después se las cuento. Este disco es muy bueno. Es muy buena. Sí. 2001. 2001. 2001. 2001, sí. Bueno, los Bunkers creo que el 98 por ahí empezaron su carrera. Los chiquillos, yo digo los chiquillos, ¿ah? Porque son del Salesiano. Ah, ¿De colegio? Es una banda de mi colegio. De hecho, ¿Habrán yo conocido los a Katy Sánchez? sí, po. Sí, po. De hecho, conexión ahí, ¿no? los chiquillos tocaban en misa. Mi colegio es un colegio obviamente católico. Fue un colegio, o sea, es, porque todavía existe ese colegio. Colegio católico donde el cura fundador se llamaba Juan Bosco y él decía, un colegio sin música es como un cuerpo sin alma. Entonces, en la cultura de mi colegio siempre la música tenía que estar. Ya. Y las misas eran con banda en vivo, banda de mira. como en la iglesia evangélica. Mira la visión de Y- ese caballero. No, sí, era muy bacán. Tocaban los más talentosos de los talleres de música, tocaban en las misas. Y los Bunkers tocaban todas las misas. Wow. El baterista no, porque el baterista era más viejo y no No, era más del viejo, liceo. sí. Ya. Y había otro batero, pero estos gallos, el bajista... estaban juntos ya. Sí, estaban juntos y ahí Mm. empezaron a componer en el colegio. De hecho, Mira. eran una banda muy... Eran como los Beatles de los liceos. Ah. Estos locos la rompieron al tiro. Y tenían un fan club, loco, ya el 2001. Mm. Las chicas de los liceos, incluyendo a ella. Está dolido. Ella no sana. Lo seguían. Y el coro de esa canción es muy rica, mira, escúchalo. Vamos arriba. Esa vibra antigua, Nostálgico. muy rico. ¿Qué se puede decir de los Bunkers? La verdad es que ya todos conocen su trayectoria, tienen discazos, pero a mí me llama la atención que los primeros discos ya sean buenos. Mm. Como que te da la impresión de que van a ser buenos para siempre. Y tienen un sonido característico. Sí, ¿Tú cachai eso- que son los Bunkers desde eso su disco 1? Es difícil de Sí. conseguir. Sí. Tienen un sonido a los Bunkers. Sí, eso es súper bonito. Así que les recomiendo escuchar los Bunkers. Es una recomendación que es un poco... ¿Cómo se dice cuando algo está de perogrullo? De perogrullo. De sí. perogrullo. Pero quiero recomendar una banda under ahora. Una de las bandas que para mí... Tu es banda under. Mi banda under favorita, o una de mis bandas under favoritas chilenas, que se llama Tercer Día. Tercer Día, muchachos, es una banda de la 8ª región del Biobío, al igual que los Bunkers, que también nace por ahí por los 90, 98, si no me equivoco. Una banda que mezcla el rock progresivo con folclore latinoamericano. Ah. Encontramos festejo peruano, tango, tonada, todo tipo de ritmos Me acuerdo que una vez me latinoamericanos. mandaste una tonada de ellos. Tonango se llama esa canción. Tonango. Tonango, muy... Y esta se llama... Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo cristiano en La esta banda es cristiana. La banda tiene puras letras cristianas. O sea, Siempre. tercer día. Sí, pero Tercer Día creo que no se refieren
al tercer día de resurrección. Creo que tiene incluso otra vueltita, no estoy seguro. Le vamos a preguntar. Festejito. Este es un festejo. Festejo peruano, sí. La canción avanza y siempre van metiendo partes de rock progresivo. ¿Ya? Pero lo logran hacer de una manera muy elegante. Sí, y elegante. Y porque son gallos, la mayoría músicos profesionales desde siempre. Giovanni Astete en la batería es un genio, pero también es compositor, canta muy bien, toca guitarra y hace coros cuando canta. Es uno de estos bateristas que son músicos espectaculares. Su hermano en las percusiones, Carlito, espectacular, guitarra, Cristian. Yo conocí a Giovanni en la iglesia ICFA. En Lota. Sí, en Lota. Sí. Sí. Los chicos llevan más de 20 años tocando juntos. Son una banda espectacular que se la recomiendo como banda under. Escuchen Tercer Día si quieren escuchar música buena. Lo que sí es un poco denso. O sea, te va a cansar la oreja. Tenés que ir descansando, escuchando una cancioncita, otra, porque ya tiene progresivo. Sí, entonces vaya. Es harto lo que está pasando. Lo que está pasando. Entonces, para los melómanos es una muy buena opción. Ahí les dejo mi banda under y mi banda mainstream. Oye, nuestro sonista, ¿qué es festejo? ¿Entra dentro de la categoría festejo esto? Sí, aquí Fusión. Carlitos, fusión. nuestro Fusión Tejo. Nuestro amigo del Switch que viene de Perú dice que pasa como festejo, pero fusión. Fusión. Nikkei. Festejo Nikkei. Yo como caca. ¿Te acordás de ese chiste? ¿No? Yo como caca. Que un chiste muy noventero de un candidato tartamudo. Ya, no, es político, atingente. Yo como caca. Y la gente se reía mucho de eso. Yo como caca candidato. ¿No? Me enorgullezco de mis cocos. No se acuerdan de mis co-compañeros, ¿no? Que me han ayudado. ¿Es de Álvaro Sala? En mi caca candidatura. Y la gente, ¡ah! ¡Genial! ¿No se acuerdan de eso? No. Yo como caca. Álvaro Sala. No sé si Álvaro Sala o de estos gallos buenos de la época. Oh, qué bueno. Lo voy a buscar. Está bueno. Lo voy a buscar acá. Yo quiero recomendar una banda que también ya entra en la categoría de clásico y es compuesta, nació en los años 90, a pesar de que la canción que voy a poner no es de su primer disco, porque es mi canción favorita de la banda, pero es el gremio de mi ganga, Tiro de Gracia, hermano. Tiro de Gracia. Juan Sativo, Lengua Dura. Pasaron por varias formaciones, pero al final la que se hizo más popular era con Saturno. Y DJ Raf en las pistas. Este tema es demasiado bueno. ¿Cachai que el sonido es tan bueno que pasa como tema ahora de trueno? Sí, pues. La calidad es espectacular. Y el bajo tocaba de se nota que son músicos que están detrás, no es una pista. Claro, hay música. Entonces, ¿estamos hablando de qué año hay? ¿Son 97? La canción que está sonando es del disco Retorno de Misericordia, que es del 2001, 2002, por ahí. Por eso suena tan rico. Sí, pero el primer éxito de la banda, 96-97, con el disco Ser Humano, se sacaron 4 hits. ¿Tenéis como algo del Ser Humano ahí? Te puedo poner algo del Ser Humano. A ver si suena tan bacán como este. Vamos a poner... Que en el 2000 se popularizó mucho la grabación digital. Claro, y aquí está. Y mejoró harto la calidad. Mucho más noventero, hip hop noventero, medio gangsta, como que tiene una cosita media gangsta ahí. Ese beat. Claro, ahí se nota un poco más la calidad noventera. Sí, y el otro es más funkeado también. Sí. Pero claro, aquí está. Melaza no es el tema más famoso, porque el más famoso es el Juego Verdadero. Sí. Juego Verdadero. Tírate el Juego Verdadero. Es que Tiro de Gracia, hermano. Podríamos estar 40 años revisando. Cuando el fuego se hace verdadero. Siempre quedó la duda si era juego o fuego. Son las dos. ¿Es juego y fuego? Se quemas con un fuego muy violento. Se hace verdadero el juego. Hermano,
esa entrada. épica. Muy bueno. Y el bajo. Casi que la calidad de... Sí, muy parecida. 2-5-1, típico del jazz, Sí, el po. recurso del jazz metido en... Y el tecladito atrás. No, sí, rico. Tiro de gracia. Yo creo que debe ser de las bandas más influyentes en el hip hop chileno. Y colaboraron con todo el mundo. Colaboraron con Joe Vasconcelos, los Tetas, etcétera. Entonces, como que marcó la generación de los 90 que estaba recién empezando a escuchar música y que te llevó así como a entender que en Chile había una escena hip hop importante. O sea, Chile se le conoce como el país más rapero. Y tenemos tremendo exponente. Yo creo que aquí hay grandes... ¿En serio se nos conoce así? Sí. O sea, el mundo del freestyle se dice que Chile es el país más rapero del mundo. Más rapero. Bueno, el CO2 es reconocido en las competiciones de Red Bull y el CO2 era parte de Maquisa. Entonces, claro, y para atrás hay mucho el Ronnie, no me acuerdo cómo se llama. Ronnie Dance. Ronnie Dance. No, era Fernández, no me acuerdo, Ronnie Fernández era el delantero. Pero esta banda, Lenguadura y el Juan Satío ahora están peleados a muerte. Yo Cosa de ver el Instagram. Eso es parte de, pues, es un clásico. Pero así. No, tío, es mala. Mal. Yo me acuerdo que yo estudiaba en República y el Juan Satío pololeaba con una tipa que iba a una universidad por ahí. Y el loco tenía unos dreadlocks y llegaban casi al tobillo. Y el loco así como caminaba por la calle, se notaba que se creía estrella, pero era muy simpático, el loco era muy tela con la gente que se le acercaba y todo. Pero se da un color tremendo también. Pero la vivía su mentira. Vivía su mentira. No, fueron influyentes. Y me gustaba mucho como cada uno tenía su estilo. El Juan Satío un poco más cantado, el Lenguadura un rapero de calle y el Saturno también. Era un rapero, su voz característica, gangosa. Así que muy, muy bueno. Tiro de gracias recomendado y tenemos un montón de bandas. ¿Cuál sería tu under? Mi banda under es una banda que es muy under, pero ya está logrando cierto reconocimiento y una banda de la característica que tiene es que es de Chiloé. Ya. Pocas bandas de Chiloé y se llaman Los Fomes. Tiene arañas en el pelo y una chaqueta de cuero. Muy Beatles. Sí, un sonido antiguo, como Sí. clásico. Su acento es Sí, como que la guitarra notáis un poco de Ángeles Negros. Soy un ¿Y la chico voz? extranjero. Sí, me llamó mucho la atención. Como de la nueva ola. La voz, Sí. exactamente. Como recurriendo a eso, pero a la vez sus arreglos son súper modernos. ¿Han escuchado lo de Julius Popper? Sí, como muy parecido al Corte Julius Popper. chileno, así. Y son Lorenzo Almonacid, Luciano Muñoz, Roque Gómez y Sergio Arciago. Son de Quellón. Y han ido logrando ya hacerse de cierto nombre. Ya, de hecho, ya han tenido tocatas en Santiago y cosas así. Yo lo conocí por un bajista, Juaco se llama. No sé si lo cachan, que está subiendo como 50 líneas de bajo de música chilena. Sí. El logo, muy bueno. Y él subió esta canción. Y, Como línea de bajo. Sí. Y escuché la banda y es muy bueno. Me gustó. Así que de hecho, como que también uno puede reconocer ciertas cositas así como del, no sé, el Cuarteto de Nos, como que tienen algunas cositas así como media también latinoamericanas. Pero yo creo que tienen para sonar Está rico, por sí está rico, solos, loco. está interesante, Sí. meten guitarritas así bien interesantes. Y yo creo que lo que más me llama la atención es el estilo de la voz. Te marca una diferencia con el resto de bandas que están como medias mainstream ahora. Y el guitarrista es muy bueno. Mira, Qué rico, ¿no? Que vuelva la guitarra a hacer solo en las canciones. sí. Hoy hace rato. Que vuelvan los instrumentos De verdad. de verdad analógicos. Así que esa es mi Buena. mi buena banda. Guardar. Los Fomes. Los fomes. Los fomes. Sí. ¿Tu Mike? Bueno. Bien, yo para mi mainstream banda escogí Chico Trujillo. Para mí Chico Trujillo, yo sé que para todo el mundo Chico Trujillo es una banda simplemente de cumbia, de leseo, Pasarlo qué sé yo. bien. Pero yo tengo la teoría de que estos locos
cuando ya pase el tiempo se va a empezar a reconocer el trabajo que han hecho, porque estos locos han hecho un trabajo de verdad de recuperación, ¿ya? Han hecho un estudio de la cultura chilena, qué es lo verdaderamente chileno en esto y estos estilos, y han hecho un trabajo para traer, para mezclar, para fusionar, ¿no es cierto?, para traer un poco de lo antiguo, poner un poco de lo nuevo, y es un trabajo bien intencionado. ¿Qué tema? Me gustaría para hoy Gran Pecador, que justamente hace un poco de esto, toma toda la influencia nortina, ¿no es cierto?, de la fiesta nortina, y la introduce, ¿no es cierto?, dentro de la cumbia, y se escuchan unos charangos y unas cosas por ahí, mezclada con una temática del Gran Pecador, ¿no es cierto?, como de este trasfondo muy católico que tenemos en Chile, ¿cachai? Y con la fuerza. ¿Sabes qué para mí son? La tirana, ¿cachai? Sí, esto es tirana. Para mí son los Cadillac de Chile. Claro, algo así. Locos serios que es un desorden ordenado. Auténticos decadentes, como esa onda pachanguera. Más así como, pero más serio. Claro. Pero es como una sensación de... que son buenos. Y sé que estos locos hicieron la forma en que grabaron los bronces, ¿cachai? ¿No? Realmente lo trabajaron para que sonara a tirana, porque los bronces, la forma en que tú lo grabás te suena o salsa, te puede sonar, te concierto, pero esta forma en que lo hicieron de puro trombón con trompeta, ¿cachai? Hace que estás ahí en la calle escuchando. Claro, te sentís como escuchando la tirana. Entonces, han hecho un buen trabajo, ¿cachai? No es pura como música así como así nomás. Y todas esas palabras como entre inglés, español, ¿cachai? Es como todo una representación de la cultura chilena, ¿cachai? Verdaderamente chileno es ser súper mestizo. Sí, y esa es la verdad de los chilenos, que somos una mezcla de un montón de cosas. Entonces, y bueno, hablando del Gran Pecador, de este tipo, ¿no es cierto?, que se mete con las solteras y que va a pagar su condena por dañar. Por malilla. Claro, por mal portado. Entonces me parece como una propuesta muy interesante, y como recién dije, creo que va a ser algo que se va a ser renombrado en el futuro, va a ser reconocido en el futuro. Así que bueno, esta es mi recomendación de banda mainstream. Y la banda como under, esto es heavy porque es under la banda, pero también es under el estilo musical, ¿ya? Resulta que yo me enamoré del vals cuando llegué al puerto de Valparaíso. Descubrí que el vals es hermoso, es precioso, muy difícil de apreciar en el contexto de una grabación, ¿cachai? El vals, así como la cueca, son estilos musicales que se pueden apreciar bien en otro tipo de contextos, ¿no es cierto? Ahí, tenéis que estar ahí donde las papas queman, donde los locos se juntan a guitarrear y a tocar y a cantar vals. Y la proyección de la voz en el lugar. En el lugar es... Se escucha, el cantante de verdad se escucha en el boche. Loco, la primera vez me invitaron a un cumpleaños, un cantor me invitó a su cumpleaños, fui al cumpleaños, sacaron unas carnitas, ¿no es cierto?, una fogata, y había llegado un francés, amante de Valparaíso, que era experto en vals. Y mi amigo cantor empezó a cantar un vals, y mi compadre francés sacó la guitarra, empezó a acompañarlo, y me vi atrapado. Me pasaron un cajón más encima, yo me puse a tocar el cajón, me vi atrapado por las melodías y una cuestión tan rica del vals. Bueno, de ahí me empecé a escuchar, y quiero presentar una banda chilena, ya que se nutre mucho del vals peruano, específicamente de Lima, ya. Y aquí que tenemos a Carlitos. Para Carlitos Lechuga. Y bueno, esta banda se llama Sin Fronteras. Y la canción que vamos a escuchar se llama Del Mapocho al Rímac. Qué hermoso el balsecito. Sí. Con las castañuelas y la guitarra, ¿no es cierto? Y la estructuración melódica diferente, muy particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí. Un inca bajó del cielo. Va para como un lado, después se va para otro. Porque te vengo a buscar para una linda. Entonces, tiene Te emociona. una estructura melódica distinta, ¿cachai? Siento que me estoy introduciendo a un mundo diferente, ¿cachai?
Y me gusta la guitarrita salta. El tío que dice, a ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. ¡Claro! ¡Ay, qué buena ese meme, loco! Esto huele a insano. El tío evangélico cuando te pide la guitarra para afinarla. A ver si me acuerdo. Oye, pero esto huele a insano, huele como a bar de Valpo. No, totalmente. No, sí, esto se valora mucho en el puerto. Bueno, en general los ritmos peruanos se valoran mucho. Bueno, también porque Por los puertos. entendamos que es por los puertos, ¿no es cierto? Valparaíso y Lima estaban muy conectados. Y todo lo que pasaba en Perú llegaba al puerto de Valparaíso. No solamente las cosas peruanas, sino que todo lo que estaba pasando en Europa. ¿no es cierto? Entonces era... Pero esto tiene influencia europea, pero a la vez también tiene influencia africana. Sí, Eso, totalmente. Es una mezcla. Lo que lamento es que no hayan llegado africanos acá. Llegaron algunos en el norte. Pero se quedaron allá. El clima. sí, La pero- percusión no llegó acá. No. De hecho, los esclavos que llegaron africanos a Chile se trataron de esconder y mezclar, se cambiaron los nombres. Es muy difícil Me rastrear. faltó festejo acá en Chile. Es que Pero estamos cerca de Perú. Podemos aprender. Perú es rítmicamente mucho más rico que Chile. Es hermoso. Totalmente. O sea, Es hermoso. musicalmente tiene una riqueza mayor, pero también es porque hubo mucho más gente. Claro. El virreinato del Perú, Sí, y claro. ahí se conglomeró mucha cultura en esos tiempos. Exactamente. Así que bueno, esta es la banda que quiero presentar, se llama Sin Frontera y vale la pena realmente escuchar y disfrutar ahí la onda de estos locos. Y lo mejor es irlo a ver en vivo, así que si tienen la oportunidad, queda recomendado. La primera banda que fuimos a ver con la Pati después de Casados fue el Bloque Depresivo. Lo fuimos a ver al Caupolicán. ¿Ya? Y yo iba con la idea de ir a escucharlos, sentarme a escucharlos. Y, hermano, imposible. Te atrapa la gente y era estar en el estadio cantando así, Pero- con las manos arriba. Y, Apasionadamente. y como se tiene que cantar un bolero, o sea, al Claro, final eso, claro, un vals. sufrido. Sí, pues. Entonces, a nosotros nos marcó la experiencia de que una canción triste, pero no te genera tristeza. Y yo creo que ese es como el propósito también, por una persona que está sufriendo y que va a expresar su dolor, pero que Claro. genera como el confort ahí entre la Un gente. alivio. En Un Valpo alivio. teníamos un cabro que es muy bueno para la música, muy estudioso, así como de la disciplina musical. Y nosotros nos juntamos a tocar boleros en la terraza y él desde afuerita nomás, mirando en menos los boleros porque son tan simples, qué sé yo. Hasta que Hasta que lo estudió. terminó una relación y después estaba con nosotros cantándolo, tocándolo todo y de ahí se enamoró de los boleros. Hay que vivirlo para... sí. O la miráis de huevo hasta que tenéis que tocar un festejo en cajón. Claro. Siéntate y toca un festejo en cajón. No, claro. Yo no entiendo el festejo. No, Todavía no hermoso. me logra entrar en la mente cuál es el patrón rítmico, cuál es el 1. Claro. Nosotros estamos acostumbrados al 1, 2, Es 3, que 4. ahí la emiola es lo que la lleva. Bueno. Entonces son dos La cuentas. emiola, por dos eso en cuentas. Valpo. Son dos cuentas. Está el tac, 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 tac. Y ahí se pone Son muy dos loco. cuentas paralelas. Y ahí hay una mezcla Sí. de cuestiones y de repente Son te vais dos como cuentas. una acentuación de repente de 4 en 6 y tú decís tac, 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 tuc, tuc, y entonces suena como Sí. Es Bueno, hermoso. está la cueca también. Pero yo creo que, o quizás porque crecimos escuchando cueca, puedo entender un poco Sí, la sí. cueca, a pesar de que tocar bajo en cueca es muy difícil. Porque como que los acentos se marcan muy distintos, pero logro cacharle la dinámica. Pero Pero si tú el- buscas, por ejemplo, un cuarteto festejo, no de cajón, cencerro y percusión de festejo peruano, no llegaría a sacarlo. No. No. Hay que estudiar. Tiene que estudiarse. Sí, y tenéis que ser moreno. Lo siento, pero para tocar bien tenéis que ser negro. Lo siento, y sé que me van a funar, pero tenéis que ser africano para tocar bien festejo. Sí, Mierda, hay que tener lo tuyo. Si no, la mano no te suena. ¿Cómo? Tiene que ser Tiene que ser chichano. Chichano, dice aquí. Esta compadre. mano blanca No puede. no puede hacer sonar, no puede hacer sonar no. ese cajón, loco. Muy No, flaco. Esta cuestión no sirve Mano para nada. huesúa. Mano huesúa. No trabajó. No trabajó, no trabajó. Nunca recolectó algodón. Nunca sacó plátano de las plantaciones. Ay, ay, ay. Sí, nos nos fuimos. fuimos. fuimos a los Nos funados. fuimos, sí. Funamos solos.
Perdimos el 0,4, que había subido a 0,5 por Carlito, porque está acá en realidad. Mucho. Oye, las naciones, No, las naciones, ¿eh? Que va a ser el link es lo que Claro, quiere. uy, las naciones. Las naciones. Los países. De toda lengua y toda nación. Bueno, sigamos con nuestra temática. Aparte, nos queda como 15 minutos antes de que llegue José Antonio. José Antonio. Tenemos una dinámica. ¿Quién está viendo? ¿Tú estás viendo lo de José Antonio? Sí. ¿Sí? Ahí no avisáis. ¿O no? ¿Sí? Tú eres, pues. Ah, ¿yo? ¿Tú tendrías que haberte puesto de acuerdo con él? Po? Habíamos quedado en que No, Franco pues, lo- no, revisa. Creo que el último WhatsApp era tuyo. Perdón que tengamos esta pauta al aire, pero no hay otra forma que podamos dilucidar. Dijo el martes, confirmo el martes. El martes puedo, puso. Oh, cabrón. Parece que no va a venir. Pero si yo leí y yo reenvié el martes, voy. No, dice que tiene martes de pololeo. Pero hermano, hoy día es martes, po. Oh, hermano, lo leí al revés. Era el martes, no puedo. Martes no puedo. Otra vez. Pero no te dijo dónde iba a estar porque está acá en Conce. Dice que está en el Marbella celebrando un... Con Pía. Comiéndose un completo con el tomate arriba. Vamos a buscarlo. Vamos, ya terminemos aquí, vamos a sentarnos con ella y hacemos la entrevista. Pucha la cuestión. Siempre pasa la misma cuestión, loco. Siempre nos pasa lo mismo. Es que estamos tratando de abarcar demasiado. Vamos a perder todos nuestros nexos de influencia. Son nuestras Las esferas. esferas. Los Todos 7 nuestros montes. 7 montes. Hablando de montes, nada que ver con esto. Un desperdicio de jugador. Gonzalo Montes. O Clemente No, Montes. sí. Vamos, sigamos. Terminamos hablando de que las naciones como que rechazan a Dios. Entonces se genera una tensión en la trama bíblica de aquí en adelante. Desde la Torre de Babel, dice. Desde la Torre de Babel en adelante, las naciones ¿responden a Dios o no van a responder a Dios? Están todas invitadas, a pesar de que Israel va a ser la nación que va a representar a Dios. Pero las naciones, la idea es que las naciones... Sería bueno vuelvan. clarificar eso, de que se supone que en la narrativa bíblica, luego de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Dios escoge a Abraham como su Claro. pueblo escogido. Es que lo que viene pasando ahí es el patrón es creación desde lo no fértil. En el caso de Génesis 1 parte con demasiada agua, Génesis 2 parte sin agua. Y con la historia de Abraham y su esposa, que su esposa es estéril y él es viejo. Entonces no pueden tener hijos. El mismo caos de Génesis 1, pero que Dios va a traer vida a través de eso. Entonces, ¿qué le promete Dios? Tener un hijo, tener descendencia. Por eso la circuncisión es marcarse el pene. ¿Por qué te marcas el pene? Porque así es un recordatorio. Marcaba la descendencia. Claro, de que cuando vas a tener descendencia, acuérdate que tú vienes de dos personas que no podían tener descendencia. Y Dios lo escoge para que comuniquen a las naciones lo que es vivir bajo el reinado de Dios. Ese es su propósito. Y ser de bendición para todas las naciones. El problema es que Abraham, en su primer encuentro con las otras naciones, que pasa en Génesis 12, ¿Egipto? Egipto. ¿Y qué es lo que lleva? Plagas, por decir que su esposa era su hermana. Entonces, el primer encuentro del elegido de Dios con las naciones termina en maldición para las naciones. Entonces, falló en la primera. O sea, falló antes, cuando Dios le dice, deja tu parentela, y él dice, ya, vamos, y se lleva a Lot. Entonces, ya el perfil ya viene fallando. Fallado. Como todo, Humano. Solo es humano. No vamos es a decir simplemente nada. humano. Entonces, los judíos en general apuntaban a la idea de que Dios es el rey de todo y ellos eran sus representantes. ¿Cómo se comportaron como representantes? Más o menos no. Si no hubiesen terminado en el exilio. Pero tenemos el Salmo 33 y voy a leer desde el 8 en adelante, que dice que toda la tierra tema al Señor, que lo honren todos los pueblos del mundo. ¿Por qué él habló? La Torre de Babel te tiene... Todo fue hecho de una orden y todo quedó firme.
Yahvé frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. O sea, ya una clara alusión al evento de la Torre de Babel. Claro. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su corazón son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que escogió por su heredad. O sea, hablando de ellos mismos como pueblo de Israel. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su morada a todos los habitantes de la tierra. Igual como que te da cosita. Él es como esa canción que te cantaban cuando niño de que Dios te está mirando. Cuidadito los ojitos, lo que mira. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Wow, me gusta esa parte. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Entonces, naciones que ponen su confianza en su poderío militar político. Y son ellos mismos, al igual que Lamec, sus propios vengadores. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, de los que esperan en su O sea que Gesed. Avenger está mal. Están Avengers, sí. Por eso Thanos los eliminó. ¿Vieron Cuatro Fantásticos? Está buena. ¿No? Está buena, está entretenida. Sí. ¿Por qué hablan tanto de Pedro Pascal se pone ansioso? Porque hay como memes que toquetea, ¿por pero qué? como que... No entiendo el meme. Soy es un viejo, que- perdón. Es que él dijo que su ansiedad como que la calmaba con ciertas cosas. Parece que dijo que el contacto físico era con ella. Ah. El tema es que le critican que nunca tiene ansiedad frente a la protagonista de The Last of Us. Que es Bella Ramsey, ¿no? Es solo con mujeres guapas, ¿cachai? Y ahí está. Entonces, por eso hay una cosa así como... Yo creo que Una ansiedad selectiva. yo creo que hay que cuidar a Pedro Pascal porque está a una película o dos películas de quemarse ya y lo están usando demasiado. Deberíamos cuidarlo, ¿no es cierto? Sí, deberíamos cuidarlo. Deberíamos invitarlo al podcast. Sí. Sí. Ya. Va a ser que sí. Sí, va a ser Sí, que sí. sí. Así como José Antonio, que Claro. nos había dicho que sí, pero martes de pololeo. De pololeo. Por ende, si el pueblo de Israel era el elegido de Dios, ellos tenían que tener lealtad a Dios. Y esa es la famosa frase y el famoso texto que quizás nos enseñaron cuando chicos, la Shema. La Shema. La Shema. La Shema, decía yo. La Shema. La abuelita Chema. Escucha Israel. Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dice. Sí. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Echad es uno. Entonces, se ha traducido como nuestro Dios es uno, tratando, y ahí como que algunos tratan de tomarse la idea de, monoteísmo. La Biblia enseña monoteísmo, pero en rigor no, dice que nuestro Dios es Yahvé. Y dice, ama al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, etc. Entonces, la lealtad del pueblo de Israel era a un solo Dios que era considerado el rey del pueblo. A él era la lealtad, a él se le debía lealtad. Y ese gobierno se expresa mediante la familia a través de este traspaso de las ideas de Dios y de la manera de vivir a tu Sí. hijo. Tú vas traspasando generacionalmente los principios de Dios como papá a través de la familia, ¿cachai? Más que de una autoridad humana, sino que los principios de él se van traspasando de Dios al hombre y el hombre al final gobierna también su pequeño núcleo familiar a través de repetirle estas palabras a su hijo en el camino, de ir hablando. Entonces, Oye, también... y esto hay que notarlo, es una propuesta de Estado bien diferente a lo que antes habíamos visto, ¿no? Porque es un Dios que reina un pueblo, Claro. no hay un rey, por ahí hay un profeta, ¿no es cierto? Pero es como que somos gobernados por una ley, ¿no es cierto?, de Dios, que tenemos que aprender y enseñar a Enseñar y nuestros hijos. traspasar. Y que básicamente la idea del arca del pacto era el trono de Dios. Po. De hecho, en inglés se dice mercy seat. ¿Cachai? Como el asiento de misericordia. ¿Cachai? Donde Dios se sentaba y desde ahí reinaba. ¿Cuál fue el problema con Josué? Josué así como ya bacán, medita la ley del Señor día y noche, pero empieza Jueces y tú lees que murió la generación de Josué
y los que venían después, ninguno tenía idea de lo que Dios había hecho. O sea, no se produjo este El traspaso. Shema no fue tan traspasado. Claro, entonces lo que generó eso que el pueblo se fuera tras otros dioses. Entonces la lealtad a Dios es algo que también se traspasa a través de estos núcleos familiares. Claro. Pregunta, ¿no estaremos nosotros, así como llevándolo a nuestro rol familiar, como papás, esposos, tendremos la misma responsabilidad de transmitir este gobierno de Dios en nuestra vida, en nuestra vida, siendo ejemplo para nuestro hijo, para nuestra esposa, y meditar en esto y traspasarlo de esta manera? Claro. ¿Tendremos esa responsabilidad hoy en día? O sea, es que al final estas cosas yo creo que siguen vigentes porque al final no son como una constitución. Ese es un gran problema, pensar que estos mandatos eran la constitución como la entendemos hoy por hoy de Israel, sino que aquí hay principios de sabiduría. Y por eso hablábamos en el capítulo anterior. Los principios de sabiduría, ¿qué hace? Hace que sean temporales y no queden en el pasado. ¿Cuáles son las ideas que están detrás que yo hoy día puedo aplicar a pesar de que estoy en un contexto distinto? Claro. Porque para ser fiel al texto, tú tenés que ser consciente de que el texto que estáis leyendo está pasando en otro tiempo. Claro. Hay una sabiduría detrás de las palabras. Exactamente. Claro. Entonces, ahora, recordar lo que hablábamos la sesión anterior, hombre y mujer reciben autoridad. Juntos gobiernan, no separa la autoridad. Cualquier separación de autoridad que quede el hombre sobre la mujer es post-pecado. Eso me gustaría. Consecuencia del pecado. Eso es súper bueno, loco, aclararlo. Y es una tendencia también de la iglesia evangélica a poner este patriarca por sobre la mujer en el gobierno familiar. ¿Cachai? Qué importante hacer esa distinción, loco. Hay varias ideas relacionadas en torno a qué significa cabeza. Entonces hay un debate ahí. Algunos dicen que significa fuente. Otros dicen que significa autoridad. Entonces, dependiendo del contexto, por ejemplo, puede llegar a decir que Dios es autoridad de Jesús, cosa que es un poco problemática dentro de la idea de la Trinidad, que es una... O dentro del concilio al cual nos suscribimos. Claro. Porque ahí se dice claramente que Eso ninguno es superior al otro. Entonces, y los dos mantienen la misma esencia. Esa es la idea del subordinacionismo. Ahora, la idea subordinacionista tiene eco justamente en esto. Si hay una jerarquía en la Trinidad, podemos explicar entonces que hay una jerarquía en las relaciones humanas y por ende el hombre podría tener preponderancia sobre la... Sí. Cuando Pablo toma Efesios, lo que hace es poner a Cristo en la cabeza de la casa y trata hombres y mujeres, les da un rol parecido, similar. ¿Cachai? Entonces, la idea de gobierno en el texto bíblico, sin estar manchada por el pecado, es hombre y mujer. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, es una de las razones por qué en la viña creemos en el pastorado femenino. ¿Cachai? Porque creemos que hay una restauración de este ideal y que cualquier otra cosa jerárquica que se haya generado ahí viene de una idea post-pecado y que obedece a ciertos momentos culturales, pero que va hacia una redención. Hacia una redención que se ve como lo que Dios había puesto en el principio. La mujer comienza desde una posición muy, muy, muy mala, avanza en la ley de Moisés hasta cierta posición, después avanza aún más en lo que Pablo nos enseña sobre cómo tratar a las mujeres, y ahí vemos una progresión en eso. Entonces, claro, la idea de este ejercicio de autoridad siempre recae en Génesis 1 y 2 sobre el hombre y la mujer. Y no hay una posición jerárquica de uno sobre el otro. Tendríais que hacer gimnasia con el texto para decir, no, Dios creó al hombre primero. Como si eso fuera preponderancia, pero en rigor Dios creó a los animales primero y se someten al ser humano. Claro. No tiene una lógica. Y de ahí en adelante, siempre el que es segundo toma preponderancia sobre el primero, ¿cachai? Sobre el primogénito. Dios prefiere a Isaac sobre Esaú. ¿Cachai? Entonces, así, un montón de cosas. Se generan hartos temas con esto. Entonces, ya hay una tensión en la historia del Antiguo Testamento. Las naciones no se someten a Dios como su verdadero rey, y esto termina en rebelión, y es lo que nos dice el Salmo 2.
¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Salmo 1 decía, el que medita en la ley del Señor es como un árbol que está plantado a la orilla de un río. Y acá los que conspiran son las naciones. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra Yahvé y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas. O sea, ¿se dan cuenta? Y dicen, es como el paralelo a Génesis 11, la Torre de Babel. Sí. Dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Es un peso para las naciones estar bajo el gobierno de Dios. O sea, seguir el mandato de las cosas que Dios hace. Para los que no tienen su fe puesta en Él o que no han decidido mostrar lealtad a Jesús, termina siendo un peso. Entonces, eso es algo que hay que considerar para discusiones más adelante. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice, he establecido mi rey sobre Sion, mi monte santo. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré. Las naciones serán tu propiedad, los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. O sea, bien violenta la imagen. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. O sean sabios, también se podría traducir. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. O sea, no está todo perdido para los gobernantes de la tierra. Los gobernantes de la tierra sí deciden vivir bajo la sabiduría del ungido. Hay esperanza. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Besen al Hijo. Sí, como en el sentido. Una figura mesiánica ahí, ¿no? Sí, claro, pero de autoridad, porque cuando se acercan, se agachan y le besan la mano. Entonces, las naciones, Babilonia, Egipto, Asiria, todos no reconocen el reinado de Dios, a pesar de que Dios va a tener cierta relación con estas naciones. ¿Cuál es la solución que te dice el texto? Dios va a poner a su ungido. Y Él va a gobernar. Entonces, un gobierno celestial es la verdadera solución a la injusticia que hay en el mundo. Pero Jesús mismo cuando aparece dice, mi reino no es de este mundo. No se rige bajo los parámetros de este mundo. El reino al revés. Exactamente. Entonces, al parecer no podemos atribuirle ni una idea partidista a este reino, porque las ideas partidistas son de este mundo. Y no es que estemos haciendo una ¿cómo se llama? Una separación. Una separación, una cancelación. Un dualismo. Sino que es Jesús mismo diciendo, las expresiones terrestres no llegan al nivel de la expresión de la justicia del reino de Dios. Entonces, Isaías 11 va a hablar acerca de esto también, de este personaje que va a recibir autoridad. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá en sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él. O sea, este es un personaje que está energizado por el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría. Volvemos a la sabiduría. Es que no hay otra respuesta ante cualquier temática que hablemos acerca de política y nuestra visión como iglesia. La sabiduría es la respuesta. Sabiduría de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. ¿Se acuerdan lo que era el temor cuando hablamos de Job? No reconocer que Dios es poderoso solamente, sino que Dios también es sabio. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias. Cáchate cómo empieza a describir un verdadero gobernante. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. O sea, ¿cuál es su foco? En este momento dicen los necesitados, los pobres. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, la fidelidad el ceñidor de su cintura. O sea, aquí no está describiendo un gobernante justo, real, verdadero, el que todos queremos tener. El que todos queremos tener y que más encima va a generar un shalom, o sea, una paz, porque dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito.
Juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. O sea, no va a haber riesgo alguno. Es una imagen descriptiva de esta paz, como que gobernará toda la tierra, ilustrada en el niño con el, qué sé yo, león y no sé qué cosa. Dice en el versículo 10, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose, o sea, donde establezca su dominio. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, Egipto, Patros, Cus, Elam. Si no, empieza a dar una larga lista. Y será una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel de los 4 puntos cardinales, juntará al pueblo esparcido, desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Entonces, está hablando de la restitución de este pueblo que está dispersado. Por su propia culpa. Claro. Pero Dios promete eso. ¿Y cómo es la restauración del reino que Dios había establecido por medio de Salomón? Al parecer ahora se ve distinto, porque Dios mismo gobierna. Allá el Espíritu de Dios algo está haciendo en eso. Y lleva a la paz, lleva a la armonía, pero también lleva al cuidado de los necesitados y de los pobres. Entonces, son expresiones del reino de Dios. Son expresiones del reinado de Dios. Entonces, ¿cómo se ve esto para el que tiene que vivirlo aquí en la tierra? Si tú quieres ser parte del reino de Dios, es ahí donde entra Jeremías, y aquí la cosa se pone un poquito polémica. O en realidad difícil de digerir. Jeremías 29. Carta a los exiliados. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Y dice la carta lo siguiente: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas. ¿Dónde están los israelitas? En Babilonia. En Babilonia. O sea, son presos políticos, presos de guerra. Construyan casas y habítenla, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense ya y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Se nos demanda a una oposición rebelde desde un principio. Ojo, no significa que nunca va a haber rebeldía. Pero la primera respuesta de cómo vive un pueblo de Dios en otra nación, en una nación que le es ajena, o en una época que le es ajena, es procurar el bienestar de todos, de ese lugar. Entonces, al final como que no lo pone dependiente de quién está a cargo. Servir a Dios, al parecer, es independiente de quién está a cargo. Entonces, la misión de aquel que dice ser del reino de Dios no cambia según esté el que te gusta o no te gusta en el poder. Entonces, al parecer hay sabiduría ahí. Hay sabiduría de que la idea del reino de Dios trasciende la idea política de turno. ¿Por qué? Porque los gobiernos pasan. Claro. La otra solución que propone el texto es Daniel del 1 al 7. Son 7 capítulos, no lo vamos a ver, pero todos más o menos cachamos la historia de Daniel, que llega como un servidor del rey Nabucodonosor. Lo pone en una posición importante, pero se generan leyes que van en contra de sus propias creencias. ¿Qué hace? Claro, ese sería el mejor ejemplo de estos tiempos. Claro, es un tipo que se opone a cuando las leyes ya sobrepasan sus principios más profundos. Y él está en una nación pagana. Pagana, pero está sirviendo. Está sirviendo a una nación que... En el gobierno de turno. Sí, un rey. Y que también tenemos que ser justos en decir que es un gobierno impuesto a la fuerza, a diferencia de un gobierno democrático. A pesar de que hoy en día está muy en discusión si el régimen democrático es el más justo. ¿Qué límites tiene la democracia? Porque nos podemos poner todos de acuerdo en matar a otro pueblo. Sigue siendo democrático. Entonces hay una discusión bien fuerte en el mundo filosófico y político en torno a cuál es
¿Cuáles son los límites de la democracia? La democracia termina. Interesante siendo... porque podríamos decir que Daniel, siendo el profeta que fue, trabajó como funcionario para un dictador. Claro. O sea, si lo ves desde cierto punto de vista. ¿Sí? Y vale heavy eso. Claro, o sea, como hoy día le dirían, ya, pero está ahí al lado de un... como el culpable por asociación. Entonces, como, porque está ahí al lado de él y estáis sirviéndolo, eres culpable. Igual eran otros tiempos, donde Sí, la democracia no... Con respecto a eso, tengo una historia muy buena. En dictadura, conozco un amigo que su papá fue carabinero en época de plena dictadura, ¿cachai? Y él trabajó en la guardia de Pinochet y trabajaba en la moneda. Él era canuto así, canuto. Y él soñó con el atentado que le hicieron a Pinochet. Y contó el sueño y lo escucharon. Y puede ser que yo haya estado hablando. Que este gallo haya salvado. No me digáis. Sí. No puedo revelar mi fuente, pero me contó que tuvo un sueño que se lo contó a otro guardia y él empezó a interpretar el sueño y dijo, no, esto es Dios hablando. Y empezó a comentarlo en personas de confianza y tú podías decir, este gallo no era un verdadero cristiano, era un verdadero creyente, ¿cachai? Porque cómo está trabajando para el dictador, pues, loco, ¿cachai? Claro, cierto lado político tomaría esto como, es imposible que Dios esté protegiendo a un dictador. Claro. Otro lado político diría obvio, porque él era la persona que nos libró de quizás qué claro, cosas. Claro. Es heavy como los seres humanos podemos interpretar. Al final, el ser humano de por sí es partidista. Sí. Al final, Pablo le dice a los corintios, ustedes andan diciendo que unos son de Pedro, otros son de Apolo, otros son de Pablo. O sea, hasta en la iglesia nos ponemos partidistas. Sí. Entonces, hay una realidad y que tenemos que ser muy conscientes del sesgo que tenemos. Y en redes sociales hoy día se ofrecen algunos para hablar desde el punto de vista de derecha, se ofrecen otros para hablar desde el punto de vista de izquierda, pero al final el cristianismo termina siendo un apellido Claro. de la derecha cristiana o la izquierda cristiana. Sí. Entonces, y el texto está apuntando a como una realidad más trascendente. Entonces, ¿qué pasa con Daniel? Sirve al rey. El rey, cuando le dice que tiene que tirar al foso de los leones, el rey se entristece. Porque va a perder un buen funcionario. Pero la ley es la ley, dice. ¿Cachai? ¿Y qué hace Daniel? Le dice, rey, usted está puesto aquí por Dios. O sea, lo que hace es una crítica profética. Le recuerda al rey de que si él está en el poder, es porque Dios lo quiso así. Es porque Dios hágase lo puso cargo, ahí. una cuestión así, ¿no? Actúe Por ende, de acuerdo a las circunstancias. Por ende, también, si Dios lo puso ahí, Dios lo puede sacar. O sea que Él no es el Dios. Y que el problema que tiene Nabucodonosor cuando se transforma... Eso, te iba a decir, que fue Nabucodonosor el que se transformó en una bestia después, ¿no? Y el consejo que le da a Daniel es, esto le va a pasar a usted si no se vuelve Dios. Por favor, vuélvase a Dios, le dice. Y al rato después, Nabucodonosor, qué gran reino construí en base a mi poder, conforme a mi autoridad. Y termina transformado en un animal, un pájaro. O sea, pierde su calidad de imagen de Dios. Es súper interesante esa parte. Porque, ¿qué es lo que hace Daniel? Hace una crítica profética. Y que no crítica profética así como sino que es como recuerde. Así como que... Hablando en alemán. Sí. Que recuerde que usted está puesto aquí porque hay un Dios soberano que es el soberano de la tierra. Si usted está puesto aquí, Dios en algún momento le dijo que usted era su siervo. Pero si su ley va contra lo que yo creo, asumo las consecuencias. Y eso creo que hoy día no estamos tan dispuestos a hacerlo. Claro. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Casi nada. Pero lo que sí estamos diciendo o sea, es que observamos un patrón bíblico en Daniel sobre cómo relacionarse con un Estado. Con el poder.
y con el poder, siendo que este Estado estaba cometiendo injusticia y estaba haciendo las cosas no como correspondía según los términos del reino de Dios. Y vemos a Daniel, un profeta de Dios, actuar en y presentarnos un modelo, y estamos observando ese modelo y cuestionándonos ese modelo, preguntándonos si debiéramos aplicar más de ese modelo en nuestra forma de entender y vivir la política hoy. Vamos a profundizar esto cuando hablemos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento va a ser una mención a esta historia. Pero la idea detrás de todo esto es servir a Dios, servir al lugar donde estás. Recordarle al rey que hay un Dios soberano. Pero si las leyes van en contra y tú estás obligado, tienes que asumir las consecuencias de desobedecer y hacer una... No te llama una rebeldía a tomar las armas. Claro. Daniel y los amigos dijeron, si hay que ir al horno de fuego, allá vamos. Si vamos a los leones, tenemos que ir a los leones. No hay un derrocamiento de la autoridad, No se cambiaron las leyes. Pero sí hay una protesta. Hay una protesta. Hay un recordatorio. Una resistencia. Hay una resistencia, pero una resistencia pacífica. Pacífica, no violenta. Claro. Pero una crítica profética firme de recordar a las autoridades de que la soberanía no recae sobre ellos. Si están ahí es porque Dios también los ha puesto en ese lugar. Claro. Cosa que también puede ser difícil de digerir para algunos, pensar que, no sé, Trump está puesto ahí por Dios. ¿Cachai? Pero también a Nabucodonosor Dios le va a pasar la cuenta por lo que hace con el poder que Dios mismo le dio. Claro. ¿Cachai? Entonces, Hay de los gobernantes. Sí. Entonces, Hay de los pastores. claro. Hay de los padres. Hay de todos los que tengan autoridad. Entonces, el ejercicio de autoridad es algo que vamos a discutir después, pero hay un claro llamado a todos aquellos que decimos ser servidores del reino de Dios a asumir las consecuencias de desobedecer cuando las leyes van contra los mandatos de Dios. Pero, si se dan cuenta, no hay una imposición de las leyes de Dios Exactamente. en el gobierno. Nunca las hubo en el texto bíblico. Son las ideales, estamos todos de acuerdo. Creemos que el mundo estaría mucho mejor si se siguieran La los sabiduría mandatos. de Dios expresada. Pero nunca se impone. Y eso es interesante y curioso. Sí. Muy curioso, porque las parábolas de Jesús también nos van a dar mucho que hablar sobre eso. Sí. Que lo vamos a ver más adelante. Más adelante. En próximos capítulos. Así que con esto nos despedimos. Queremos recordar a la audiencia sobre la Escuela IDEM. Puedes visitar la página www.escuelaidem.cl y enterarte de los programas. ¿Qué es IDEM? Un internado de entrenamiento ministerial y misionero en el cual te puedes inscribir de forma presencial, yendo a las clases, participando del internado por un año, o puedes asistir también de forma online. Todo y mucho más lo puedes encontrar en www.escuelaidem.cl. Y con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos Chau, el chau. próximo martes. Chao, chiquillos.